de Dios llena. Es un gusto adorar a nuestro Señor en la alabanza, como congregación. Como hace tiempo decía, la importancia de la adoración corporativa como cuerpo de Cristo. Y es bonito verlos a cada uno de ustedes bien alegres, bien contentos. Y el día de hoy voy a predicar un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Y es acerca sobre el ciego Bartimeo. Pero no me voy a enfocar en la fe de Bartimeo, no me voy a enfocar en su perseverancia, más bien me voy a enfocar en la persona de Cristo. ¿Qué podemos observar de Cristo en este pasaje? Así que me gustaría que me acompañaran a Marcos capítulo 10. A partir del versículo 46, vamos ahorita más adelante a dar lectura. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Pero antes de leer estos versículos, me gustaría comenzar con unas palabras del Señor Jesucristo que están en el versículo 45, un versículo antes. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabes, mi hermano? Una de las palabras que más me impactan de Jesús son estas. Porque estas palabras revelan la esencia del ministerio de Jesús. No alguien que vino a que le sirvieran, sino Él vino, dice, a servir a los demás y a dar su vida en rescate ¿de qué? De muchos. Entonces Jesús al venir a este mundo no se presentó como un rey esperando ser adorado, sino como un siervo dispuesto a acercarse ¿a quiénes? A los más necesitados. Y ahorita vamos a entrar en el pasaje, pero este servicio de nuestro Señor Jesucristo brota de un corazón lleno de misericordia y de compasión, porque es lo que podemos observar a través de las Escrituras. Y algo interesante es que nuestro Señor Jesucristo no se reservaba nada más a los que se consideraban en aquel tiempo como personas dignas, aquellos de poder, aquellos que tenían a lo mejor un poder económico alto, a lo mejor aquellos que tenían un puesto alto, sino que vino a aquellos que no tenían nada, a los marginados, a los enfermos, a los despreciados por aquella sociedad. Entonces Jesús nos enseñó que la verdadera compasión va más allá de un sentimiento, hermanos. La compasión no se trata simplemente de, ay, pobrecito. Es un llamado a involucrarse profundamente con el sufrimiento del otro, a acercarse y a ofrecer ayuda. La compasión nos empuja a ofrecer ayuda. Compasión no es sentirse triste nada más por la condición de alguien, sino que la compasión nos lleva a actuar en esa necesidad de la persona, a hacer algo al respecto para tratar de aliviar su dolor. Eso es la compasión. Entonces muchas veces sentimos tristeza, a muchas veces decimos, ay, pobrecito, pero no. Jesucristo dice que se movía a compasión, quiere decir, no como dice Santiago, no de palabras, sino de hechos. Actuaba ¿para qué? Para aliviar el dolor de las personas. Así que quiero que me acompañen a Marcos 10, 46, 52 y voy a dar lectura a este pasaje. Dice así, entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.
cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, y dice: al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Hermanos, he titulado el mensaje del día de hoy de esta manera: Jesús, el que ve nuestras necesidades y responde con misericordia. Y es interesante porque lo primero que nos relatan los evangelistas es que Jesús iba caminando, primero dice con sus discípulos, pero también había gente alrededor de él, dice una multitud. Dice, hermanos, yo cuando leía este pasaje, nada más lo leía, me imaginaba una multitud como 20, 30, 40 personas. A lo mejor máximo 100 personas. Pero no, cuando leemos algunos otros pasajes en las Escrituras, como cuando fue la multiplicación de los panes y los peces, ¿cuántas personas eran esa multitud? Más de, sin incluir a quiénes, a los niños. Entonces quiere decir que Jesús venía rodeado de miles de personas. Decía, pero venía sobre el camino a las afueras de Jericó. Se dice que en aquellos tiempos iban subiendo rumbo a la Pascua a Jerusalén, entonces la gente pasaba en su caminar por las afueras de Jericó. Entonces, las personas no solo seguían a Jesús por curiosidad, por las enseñanzas que escuchaban, sino principalmente, nos dicen, por las maravillas, por las asombrosas obras que él realizaba. Entonces, la gente iba alrededor de él, esperando ver un milagro, escuchando lo que él tenía que decir. Jesús, hay que recordar, si quieren me acompañan, por favor, a Mateo 4:24. Porque las personas, mis hermanos, no lo seguían simplemente por curiosidad o por las enseñanzas que escuchaban, sino principalmente por las asombrosas obras que él hacía. Mateo 4:24 dice así: y se extendió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían de diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, ¿y qué hizo, hermanos? Los sanó. Entonces, esto nos demuestra cómo las multitudes se acercaban a él, no solo por sus palabras, sino por los milagros. Las multitudes, impresionadas por estos milagros, no podían ignorar la esperanza que él ofrecía a los demás y el poder que demostraba y la transformación que traía a las vidas de aquellos que Jesús sanaba. Vamos a Juan 6, versículo 2. Juan 6, versículo 2. Y aquí el apóstol Juan nos vuelve a remarcar, nos vuelve a decir por qué la gente seguía al Señor Jesucristo. Dice, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que él hacía en quienes, en los enfermos. Hermanos, aquí se refleja cómo las personas se veían atraídas por esas señales. Entonces, es por eso que las multitudes no solo lo seguían por su mensaje, sino por lo que él hacía en la vida de las personas.
Ahí es donde podemos observar la compasión y la misericordia que Jesús tenía por las personas, por las multitudes. Por eso, a medida que avanzaba por Jericó, cuando iba pasando rumbo a Jerusalén para la Pascua, las calles se llenaban porque muchas personas dicen que querían ser tocadas por él, querían recibir alguna bendición de parte de él, o al menos ver con sus propios ojos lo que la gente contaba. Dicen que la mejor publicidad es la que se hace de boca en boca. Y es cierto. ¿Cuántos de nosotros hemos recomendado algo, hemos recomendado algún sitio, alguna comida, algún libro, alguna canción? Pero decían que la gente comenzaba, dice, la fama de Jesús se extendía por todas las regiones. Y es porque la gente estaba testificando de las obras y las maravillas que ellos observaban de parte de Jesús. Pero veamos primero la condición de Bartimeo, que es lo que aquí nos menciona Marcos. Dice, un mendigo ciego llamado Bartimeo. El hijo de Timeo estaba sentado junto al camino. Un dato interesante es que la mayoría de la gente, de los estudiosos, dicen que no se llamaba Bartimeo. Es hijo de Timeo, simplemente. Es como una expresión, pero la mayor parte lo conocemos como Bartimeo. Y eso me hizo muy interesante. Pero lo primero que podemos observar en esta persona es lo que nos dicen, que era ciego. Mi hermano, hoy en la actualidad, aquellos que tienen ceguera, es difícil para ellos vivir aquí en la actualidad. Es difícil para ellos poder adaptarse, es difícil para ellos poder trabajar a lo mejor. Y es algo difícil. Gracias a Dios, pues se les puede dar una mejor calidad de vida. Pero algo interesante que debemos de entender es que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la ceguera era vista como un, ¿cómo se le puede decir? Como un castigo de Dios para las personas. Hoy vemos a una persona que tiene ceguera y no decimos, esa persona Dios la maldijo. Esa persona tiene esa enfermedad porque sus padres hicieron algún pecado. Entonces, la ceguera junto con otras enfermedades y discapacidades a menudo se veían como una manifestación de pecado o de castigo divino. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, al capítulo 9, y voy a dar lectura al versículo 2 y 3. Juan 9, versículo 2 y 3. Dice, los discípulos de Jesús le preguntaban sobre un ciego de nacimiento, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos estaban cuestionando a Jesús que quién había pecado, si el ciego había pecado o habían pecado sus padres. ¿Por qué? Porque el entendimiento, la teología de ellos, el conocimiento de ellos, es que eran ciegos por castigo divino. Pero aquí Jesús da una respuesta, hermanos, asombrosa, quitando de ellos ese mal entendimiento. ¿Y qué es lo que les dice? Ni él pecó, ni sus padres. Dice, sino para que las obras de ¿quién? De Dios se manifiesten en él. Entonces este pasaje refleja la idea de que muchos asociaban la idea de que la ceguera era parte del pecado. Entonces por eso probablemente Bartimeo era un rechazado por completo de la sociedad,
que en los evangelios encontramos que dependía completamente ¿de qué? De andar mendigando. Me puse a pensar, porque muchas veces cuando salimos ya del negocio y cierro, agarró Madero y luego voy a agarrar Simón Bolívar. Y tantos años he visto siempre hay un señor ciego mendigando. Me puse a pensar, si Bartimeo existiera en estos tiempos, probablemente te lo encontrarías ¿en dónde? En algún semáforo, afuera de algún hospital, mendigando. ¿Por qué? Porque como eran rechazados por la sociedad, no tenían oportunidad. Y la única manera del sustento que tenían era mendigar. Un mendigo es una persona que debido a sus circunstancias de pobreza extrema, discapacidad o enfermedad u otras razones, no pueden mantener su sustento por sí mismas. Dependen de quiénes, de lo que la gente les da, lo que pueden ir recolectando. Es por eso que Bartimeo estaba, ¿en dónde? A las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque era ahí donde pasaba la gente y ellos podían recolectar algo para su sustento. Y me acordé también de algunas historias más que menciona la Biblia, donde la gente está mendigando. No sé si recuerdan el libro de los Hechos, en el capítulo 3, de aquel que se sentaba junto a la puerta de la Hermosa, ¿no? En el templo. ¿Cuál era la condición de esa persona? Nos dice la Escritura que era cojo. Entonces, él pedía la limosna, ¿por qué? Porque su condición no le permitía. No porque a lo mejor no pudiera trabajar, sino porque para ellos eran rechazados por toda la sociedad, a lo que entendemos. O también en la parábola de el rico y Lázaro, era lo que mendigaba, decía, simplemente las migajas que caían ¿de dónde? De la mesa. Entonces son personas con extrema pobreza, ambos que igual que Bartimeo reflejan la situación de aquellos que viven en su vulnerabilidad y que dependen de la misericordia y de la compasión de los demás. Entonces, imagínate, no tienes nada, estás abandonado a las afueras de la ciudad tratando de sobrevivir y por ahí escuchas que viene el Señor Jesucristo, porque dice que preguntó qué es lo que estaba pasando, ¿no? Por el alboroto de la multitud. Y otra situación que enfrentó él es que la gente lo comenzaba a callar. Imagínate que está Jesucristo aquí afuera y es la única oportunidad que tienes para encontrarte con Él y la gente te calla y la gente te empuja para que no llegues a Él. Entonces la gente probablemente no lo veía digno de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Como alguien tan indigno, alguien que tiene un castigo divino puede acercarse al Señor Jesús. Entonces la gente lo callaba. No sabemos exactitud por qué la multitud hizo eso. A lo mejor por eso, porque para ellos un ciego no era digno de estar. A lo mejor el grito, ese grito tan desesperado, a la gente lo abrumó. No dejaban escuchar al Señor Jesucristo, pero lo que entendemos es que lo callaban. Y qué raro, a mí se me hace raro cuando doy lectura, porque los mismos que lo callaron son los mismos que le dicen después, anímate. Entonces, hermanos, lo que vi como ejemplo, es algo que me llamó mucho la atención, es que muchas veces los discípulos o como creyentes impedimos que muchas personas vengan a Cristo. Porque dice que ahí estaban sus discípulos. En otra ocasión decía que cuando los niños se querían acercar a Jesús, ¿qué hacían? También. ¿O se acuerdan de la mujer cananea
que le pidió ayuda para su hija, ¿qué le dijeron también? Que la echaran. Sus discípulos fueron los que le dijeron, pensando que no merecía la atención de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo dice que la elogió, ¿por qué? Por su fe. ¿Y qué pasó? La sanó. Entonces muchas veces esto es lo bello y lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que no importa nuestra condición, nuestro estatus, no importa si somos o no aceptados por los demás. Hermano, nuestro Señor se interesa por nuestras necesidades. Él se preocupa, mi hermano, por ti. Anhela escucharte y saber qué es lo que guardas en tu corazón. Así que no te importe que otros traten de alejarte de nuestro Señor. Tú sigue buscando la misericordia de Él, ¿no? Así que nunca pongamos, hermanos, también barreras entre los quienes buscan de Él. Porque el Señor es compasivo y es misericordioso. Entonces, lo que entendemos es que Bartimeo estaba siendo excluido ¿de qué? De toda bendición espiritual. Pero cuando nos dice aquí, vamos al versículo 47 de Marcos, donde estábamos en el pasaje inicial. Versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Bartimeo sabía quién era el Señor Jesucristo. Él sabía quién era Jesús, porque cuando preguntó, dijeron, es Jesús. Y como entendemos que su fama se había extendido por todos los alrededores, sabía que Jesús estaba haciendo obras en la vida de las otras personas. Pero no solo eso. Antes que nada, el término Jesús Nazareno no era un término que exaltaba el nombre de Cristo, sino que creo que fue Natanael es el que dice, qué bueno puede salir ¿de dónde? De Nazaret. Nada bueno puede salir de ahí, él decía. Pero los evangelistas nos relatan que Bartimeo, al comenzar a escuchar a la multitud, enseguida preguntó qué es lo que está pasando. Lo que dijeron, Jesús el Nazareno estaba pasando por ahí. Probablemente sabía quién era Jesús porque había escuchado noticias de él. Pero hay algo interesante en este clamor de Bartimeo, porque en medio de toda esa fama, Bartimeo reconoció que Jesús no solo era un hombre común, sino que era algo mucho más grande, porque dice, hijo de David. Cuando Bartimeo grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo que hace, no lo hace por el hecho de lo que ha oído de él, sino porque sabe que ese título, hijo de David, está vinculado ¿a quién? Al Mesías prometido. Bartimeo está poniendo su esperanza en ese Mesías prometido, porque los judíos esperaban al Mesías, quien según las Escrituras sería un descendiente de David y traería salvación. Bartimeo, al mencionar ese título, muestra que creía en el Señor Jesucristo como ese Mesías prometido. ¿Qué estaría pensando en su mente en ese momento Bartimeo? ¿Será él aquel de quien habla Isaías? Quiero que vayamos a Isaías 35, 5 y 6. Isaías 35, versículo 5 y versículo 6.
Isaías 35, versículos 5 y 6. Dice, entonces los ojos de los ciegos, ¿qué pasará, hermanos? Serán abiertos, y los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y arroyos en la soledad. También, a lo mejor vamos más adelante, Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a quienes, hermanos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, en Lucas capítulo 4, 18, 21, Jesús lee el texto de Isaías y luego declara que ese pasaje se ha cumplido en ese mismo momento, refiriéndose a él mismo como el cumplimiento de esa profecía mesiánica. Jesús es quien trae el mensaje de salvación, de consuelo y liberación a quienes, a los oprimidos, cumpliendo así la profecía de Isaías. Con todo esto en mente, Bartimeo no solo oyó hablar de Jesús, sino que en su corazón creyó que él era la respuesta a esas promesas. Y mi hermano, Bartimeo puso toda su esperanza en él, porque Bartimeo sabía que Jesús es aquel que vino a dar vista a los ciegos, el destapar los oídos de los sordos, aquel que ha venido a vendar a los quebrantados de corazón, el que vino a dar libertad a los que están cautivos. Y ese es el clamor de Bartimeo. Pero lo que más resalta, o de las cosas que más resaltan en esta historia, es la insistencia que él tuvo. Marcos nos relata que cuando se enteró de Jesús, comenzó a dar voces, gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero de los 3 evangelistas, el único que nos da un dato interesante es Lucas. Porque Lucas, cuando escribe este texto, hace una distinción en los 2 gritos de Bartimeo. Dice, comenzó a gritar y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero como muchos lo reprendían, dice, y gritaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la palabra que se utiliza en el primer grito es boao, que significa simplemente gritar. Pero en el segundo es craso. Y mi hermano, algo interesante es chillar. El significado de esta palabra es que estaba llorando. ¿Por qué? Porque la gente lo callaba y no quería que se acercara, pero él sabía que a lo mejor era la única oportunidad que tenía, así que dice que empezó a gritar, pero esta expresión de grito es un grito desesperado, con llanto, desesperación. Así que no había manera de callar su clamor por encontrarse cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, porque estaba totalmente decidido a encontrarse con la única persona que anhelaba presentar el problema que él tenía. Hace días estaba leyendo por las mañanas el Salmo 86, hace como una semana, y pues yo ya estaba preparando este sermón, pero es algo bonito. Quiero que me acompañen al Salmo 86. Porque los salmos son cánticos que ellos entonaban.
Y yo sé que en la mente de Bartimeo estaba la bondad, la misericordia de Dios, la compasión. Yo sé que él también clamaba al Señor. Pero el salmo es una oración de súplica donde el salmista clama por la misericordia de Dios pidiendo que lo escuche en su angustia, reconociendo que Dios es bondadoso y perdonador y grande en misericordia. Y quiero que leamos juntos el Salmo 86, hermanos. Vamos a estar de pie y leer juntos este Salmos 86. No niego que cuando leía este salmo pensaba en Bartimeo y en el sentir que a lo mejor él tenía. Y dice así: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Por misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alégrala, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de la angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Hermanos, quiero decirte que el Señor Jesucristo escucha nuestras necesidades, nuestra angustia, nuestra aflicción. Pueden tomar asiento, hermanos. En el versículo 49, vamos de nuevo a Marcos, versículo 49. Diez 49. Dice: Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Qué interesante, ¿no? Aquellos mismos que lo quisieron callar, les dice: anímate. Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Dice: vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante, el ciego recobró vista y lo seguía por el camino. Como te decía, Jesús escucha nuestro clamor, porque a pesar de ir rodeado por sus discípulos,
de grandes multitudes, escuchó el clamor, la necesidad de una persona con desesperación, de una persona con un llanto de lo profundo de su corazón. Y el Señor volteó a verlo y dijo, llámenlo. Lo hermoso de este momento es que, ¿cómo pudo el Señor Jesucristo entre tanta multitud poder escucharlo? La respuesta de Jesús al clamor de Bartimeo revela la compasión y la cercanía de un Salvador, mi hermano, que no está distante a nuestras necesidades, sino que está dispuesto a escuchar cada corazón que lo busca. Recordó las palabras del apóstol Juan que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay tantos ejemplos en la Escritura que nos da evidencia de esto. Aquel leproso que pidió que le sanara, rogándole, postrándose ante Él. Y nos dice que Jesús, teniendo misericordia de él, le dijo, quiero ser limpio. Hermanos, no hay angustia tan profunda que pueda escapar de la atención de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe cuando los suyos están quebrantados y nuestro Señor Jesucristo se acerca para sanar nuestras necesidades. Al escucharlo, el Señor Jesucristo ahora nos relata el evangelista que lo llama. Pero Lucas lo dice de una mejor manera. Lucas dice que lo llamó a su presencia. No solo lo escuchó, sino que lo trajo, dice, a su presencia. Aquí, cuando lo llamó, yo sé, y es una afirmación para cada uno de nosotros, que el Señor Jesucristo cumple con sus palabras, porque Él mismo fue el que nos dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo cumple, hermanos, su palabra. Este llamado de Jesús es un recordatorio de que sin importar nuestras circunstancias, sin importar el ruido a nuestro alrededor, Él siempre nos invita a su presencia, a estar cerca de Él. Al meditar en estos versículos y en lo que Jesús hizo por Bartimeo, podemos ver cómo el Señor Jesucristo muestra su gran amor, dispuesto a escuchar. Y no solo se quedó ahí. Jesús escuchó, Jesús lo llamó a la presencia, pero atendió ¿a qué? A su necesidad. Jesús, ¿qué le preguntó? ¿Qué deseas que haga por ti? Qué hermosa pregunta. ¿Qué deseas que haga por ti? Dice Raboni, que recobre la vista. Dice, vete, tu fe te ha sanado. Dice, al instante recobró la vista. Dice, y lo seguía por el camino. Ya no se quedó ahí sentado, ya no se quedó ahí mendigando, sino al recobrar la vista, dice, lo siguió por el camino. También Mateo nos dice algo interesante. Mateo relata la misma historia de Bartimeo, pero nos habla de dos ciegos. Pero dice que cuando los vio, dice que Jesús tuvo compasión de ellos.
Y la palabra que utiliza para compasión aquí es también muy interesante, porque la palabra esplagna significa entrañas o vísceras. Cuando dice Jesús tuvo compasión, y se refiere a la parte más interna y vital del cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que en el contexto bíblico, en la cultura, las entrañas eran consideradas como el lugar de los sentimientos más profundos, como el amor, la tristeza y la compasión. Entonces Jesús dice, Mateo nos dice que se movió, dice que tuvo compasión de ellos. Una compasión intensa que surge desde lo interior de la persona y se manifiesta en actos de ayuda. Eso es lo que es compasión. Cuando decimos que Jesucristo es compasivo, es que no solo ve tu necesidad, sino que va y te ayuda. Hermanos, tenemos un Señor que se compadece de nosotros, como dice el autor de Hebreos, y que Él conoce tus aflicciones, pues Él mismo las vivió. O porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nos dice que fue semejante a ¿quiénes? A nosotros, para venir a ser misericordioso. Entonces, Jesús entiende tu situación porque Él mismo la vivió. Como dice Isaías, Él también fue despreciado, fue desechado entre los hombres, hombre de dolores, y experimentó quebranto. Como conclusión, hoy hemos visto la historia de Bartimeo, un hombre que a pesar de la oscuridad física y espiritual que lo rodeaba, no permitió que nada lo detuviera para clamar a Jesús. Su fe y su perseverancia lo llevaron a experimentar el poder transformador de Cristo. Y la pregunta que te hago el día de hoy, hermano, es: ¿qué deseas que Jesús haga por ti? Qué bonita pregunta. ¿Qué deseas que Jesús haga por ti? No importa cuán grande sea tu necesidad, no importa cuán difícil parezca la situación, Jesús está dispuesto a escuchar tu clamor como lo hizo con aquel hombre Bartimeo. Él te invita a acercarte y a poner tu fe en Él. Él te llama a su presencia y a confiar sobre todo en su compasión y en su misericordia. Uno de los llamados como cristianos es conocer más a la persona de Cristo, porque cuanto más le conocemos, más nos aferramos a Él. Porque al conocer quién es Él, al conocer su compasión, su misericordia, nuestra alma descansa en su sustento, en su provisión, en su protección, en su cuidado. Entonces, habrá momentos en los que enfrentarás oposición, dudas o incluso críticas, pero recuerda que el Señor está atento a tu clamor. Él no se olvida de ti y su llamado hacia su presencia, mi hermano, sigue vigente hoy. Él te dice hoy: ven a mi presencia. ¿Qué quieres que haga por ti? Él es un Señor misericordioso y compasivo que se detiene ante el dolor de su pueblo, pero responde con un amor tan grande. Así que hoy te animo a que te acerques a Él con fe. No dejes que el ruido, mi hermano, de la multitud te detenga. No permitas que las circunstancias a tu alrededor te callen. Él te llama a levantarte, te llama a confiar, te llama a recibir de su bendición. No solo física, mi hermano, también espiritualmente. Que tu respuesta sea siempre como la de Bartimeo.
que dice que fue sanado al instante con gratitud, glorificando a Dios. Lo que Dios hace en nuestra vida debe llevarnos a seguir a Cristo, debe llevarnos a glorificar su nombre. Los evangelistas terminan relatando diciendo